la señal, yo no veo a José María. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia esta tarde en la Casa de Aragón. Después de más de 2 años de una larga pandemia, este es el primer acto de carácter cultural que organizamos en la casa. Esperamos poder seguir haciéndolo en el futuro, aunque a ver si la pandemia nos lo permite, y esperamos poder seguir haciéndolos y que, en fin, que los datos que están apareciendo ahora en la prensa pues, nos permitan controlarla y seguir desarrollando nuestras actividades. Este acto tiene una singularidad, que es que lo estamos emitiendo en directo a través del canal de YouTube de la Casa de Aragón en Sevilla. Es la primera vez que hacemos esto. Estamos apoyados por el grupo Aragoneses Online al que pertenecemos. A este grupo lo formamos 8 casas y centros regionales de Aragón en España y en América. En España, pues estamos, además de Sevilla, La Coruña, Badalona y Madrid. Hay casas en Argentina y Brasil. A todos ellos, desde aquí, los saludo y les agradezco su presencia. También a todos aquellos que nos están viendo directamente por Internet, desde sus casas o allí donde se encuentren con sus teléfonos móviles. Muchas gracias a todos por su presencia y a los que en un futuro nos vean en las plataformas de YouTube de nuestra casa y de Aragoneses Online. Nos reunimos aquí para disfrutar o ver una conferencia sobre el románico en el Pirineo aragonés. Esta conferencia nos la va a ofrecer Alfredo Martínez Cuevas, que es socio fundador de la Casa de Aragón y amigo. Alfredo es zaragozano, es arquitecto técnico, es profesor jubilado de la Universidad de Sevilla y es doctor en Humanidades. Y dicho esto, no voy a extenderme más y le voy a ceder la palabra para que nos deleite o nos haga disfrutar con esta conferencia tan apasionante sobre el románico en el Pirineo aragonés. Cuando quieras, Alfredo, puedes empezar. Muchas gracias, José Luis. Buenas tardes a todos los que están aquí, pocos para lo que suele ser el aforo por razones de la situación de la pandemia está aproximadamente al 50% y el resto pues lo estarán viendo en sus domicilios o donde lo puedan ver, en directo o en diferido. En primer lugar, quisiera agradecer, eso es lo que digo, a todos ustedes, pero también el trabajo enorme que han tenido que realizar el presidente José Luis Pardina y el vicepresidente José María López Peña para poder montar esto, porque, bueno, no somos expertos precisamente en esta difusión y sobre todo en cuestión para que el sonido fuera perfecto. Bien, espero no defraudarles. El tiempo previsto, hablar del románico aragonés en 45 o 50 minutos, que es el previsto para que ustedes no se cansen, pues es francamente complicado. Lo difícil ha sido poder condensar todo esto. Bueno, pues empezamos, pero yo ahora, pues por la prudencia que exigen las autoridades, me voy a poner la mascarilla. Creo que lo podré aguantar. No estoy en activo. Yo sé que mis compañeros activos de la universidad siguen dando sus clases con mascarilla y yo voy a intentarlo. Lo importante no es que me vean a mí la cara, lo importante es que vean las imágenes que hemos preparado y los comentarios que pueda hacer. Por lo tanto, me voy a poner la mascarilla, estaría más cómodo como todos, pero bueno, eso es lo que tenemos. Vamos a empezar. Algunas veces me levantaré para que puedan ver ustedes algunas señales que pueda poner. Controlaré bien el tiempo, eso es fundamental, me han advertido. El arte románico en el Pirineo aragonés. Qué osadía hablar del arte románico enorme, extensísimo, que hay en todo el norte de Aragón, en el Alto Aragón, sobre esto, y resumirlo en tan pocos minutos. Yo recuerdo, yo empecé a ocuparme y interesarme por este arte, sobre todo por la parte de edificación, allá en la década de los 80, cuando en unos viajes al Pirineo, mi familia, mi mujer y mis hijos, íbamos con otra familia, con una rama familiar, la familia
mi rama Jimeno Martínez, los que me enseñaron y me metieron por las entrañas del Pirineo. Hay un refrán que dice: solo se ve lo que se mira y solo se mira lo que se tiene en el pensamiento. Mi pensamiento profesional es la edificación y es lo que fundamentalmente miraba. ¿Por qué no? Y todo lo que había en el entorno. Vamos a empezar con esto y, en primer lugar, el arte románico. Vamos a ir de lo más a lo menos. ¿Qué es el arte románico? El arte románico es un conjunto de manifestaciones artísticas, fundamentalmente arquitectura, siguiendo de la escultura y la pintura. Porque además la escultura y la pintura estaban íntimamente unidas a la arquitectura en esa época y en ese tipo de arte. ¿Cómo se enmarca temporalmente? En los siglos XI y XII. No quiere decir que sean dos siglos estancos, sino que empieza un poco antes. Ya había el prerrománico, lo hay en Galicia, el prerrománico lo hay en Aragón, hay uno magnífico como Santa María del Naranjo, San Miguel de Lillo en Asturias, etc. Y luego está el tardorrománico, que empieza ya a conectar con sucesivas manifestaciones artísticas como era el gótico. Pero esto del arte gótico, del arte románico, no era alguien que una serie de constructores, de maestros, canteros, elaboraban y creaban este arte, sino que hacían lo que era una idea que venía, ahora diremos de dónde, que venía de Centro Europa, y ellos, esta denominación empieza a resultar allá por el siglo XIX, primer cuarto del siglo XIX, primer tercio del siglo XIX, cuando una serie de historiadores franceses y arqueólogos unifican y creen que aquello es una procedencia del arte romano y algo del bizantino. Digo varios y no centro ninguno porque es que, según lees, hay varios que la paternidad de la denominación de arte románico pues se la quieren apropiar. Entonces sería una discusión si fue fulanito o menganito el primero. Lo que sí es cierto es que hay un estilo que es uniforme, aunque tiene peculiaridades locales. Por encima de las características locales están las ideas generales. Es un arte que fundamentalmente es un arte de la Iglesia y del cristianismo. Por eso los mecenas, lo que ahora diríamos los promotores de los edificios, los que lo pagaban, venía por parte de la Iglesia y de la nobleza. Bien, vamos a situar en este mapa el origen y desplazamiento del arte románico. Lo que parece que hay es unanimidad, que el arte románico empieza esta arquitectura en la abadía de Cluny, en la Borgoña francesa. La verdad es que sitúa aquí en el centro de Francia, debía estar un poco más al noreste, porque está situado, pero lo he hecho por cuestión estética de la diapositiva. Y bueno, hay otros muchos, esto fue extendiéndose como una serie de anillos concéntricos que iban extendiéndose, pero la extensión de verdad, cuando se incorpora, es cuando un abad de San Cluny, pues indica que recomienda e impulsa las peregrinaciones. Peregrinaciones a Tierra Santa Palestina, peregrinaciones a la Bretaña, y hay dos las que me voy a detener. La ruta hacia Roma, desde Francia, venía de todas las partes de Europa, pero se concentraba en Francia, hacia Roma, hacia donde está, hacia el Vaticano. ¿Y por qué lo señalo y no señalo las otras? Porque aquí, en la parte norte, hay una región que es la Lombardía. Y luego, cuando vayamos a hablar del románico aragonés, tendremos que hablar del románico lombardo. Entonces, ¿por qué era aquí? Había una serie de esta zona que era un cruce de caminos, una zona muy importante, que empezó a tener una especie de tensiones, lo que ocurre siempre, del poder. ¿Quién domina aquella zona? ¿Quién no domina aquella zona? En razones también religiosas, razones demográficas, y bueno, y algunos pues salían de allí, emigraban de allí. Y los que tuvieron mucho éxito fueron los que se dedicaban a la arquitectura, a la construcción románica, que venían luego hacia Aragón. Y a continuación, la que nos vamos a centrar es en la parte de Aragón, que es la que entra por Somport. Esa línea que entra por Somport, Villanúa, Castillo de Jaca, quiebra aquí
en un momento dado y va entonces a la meta, que es la meta deseada de los peregrinos, que era la meta deseada de los peregrinos y todo, era y es, que es llegar a Santiago de Compostela, pasar por esa portada románica magnífica y dar el abrazo al santo. En este punto de este quiebro venía también la ruta que venía por Roncesvalles y se juntaba en Puente la Reina, que es también de aquella época. Bueno, ya sabemos de dónde viene la paternidad. Hay una frase que tengo puesta aquí: Europa se hizo peregrinando a Compostela, y pongo entre interrogantes si la frase se aplicaba a Goethe. Se la aplican, pero yo la verdad es que no he leído directamente que sea suya. Pero sí lo es cierto que esas peregrinaciones lo que hicieron fue unir las distintas zonas geográficas. Bueno, ¿qué características tiene en principio la arquitectura? Y luego seguiré con el resto de las actividades artísticas. Lo primero es un estilo muy sobrio, un estilo austero. Los edificios dejaban de cubrirse con madera, porque aunque la madera abundaba, también es cierto que era un material muy combustible y con frecuencia ardía. La solución era utilizar unos materiales nada combustibles, la piedra que era un material, sigue siendo un material abundante. Y entonces se cubrían con bóvedas de cañón. Las bóvedas de cañón que tienen aquí no es ni más ni menos que un medio tubo. Un medio tubo, pero ese tubo había una especie de, veían dentro de los conocimientos de cálculo estructural que pudieran tener, pues metían una serie de arcos fajones. Para mí yo lo comparo con una especie de costillas, las costillas del cuerpo humano, el costillaje. Si no tuviéramos las costillas, ¿qué pasaría con la piel y los músculos? Aquello se hundiría, es una parte de la estructura para evitar hundimientos. Otro sistema, y este es muy propio del lombardo, es las bóvedas de aristas. Las bóvedas de aristas no son ni más ni menos que el dibujo de la confluencia de dos bóvedas de cañón cruzadas perpendicularmente. ¿Qué ventaja tenían? Que mientras que estas bóvedas se apoyan directamente en los muros, pero también hacen empujes laterales, y esos empujes laterales lo tienen que meter con una serie de contrafuertes exteriores que veremos luego. Sin embargo, este tipo de bóveda tienen 4 puntos más bien de apoyo, están más repartidos, se pueden sostener más mediante pilares. Otros elementos que son característicos son, bueno, los muros son gruesos, tienen pocas ventanas por aquello de la solidez estructural, y eso da que haya poca luz, y eso da un ambiente místico. Hay quien escribe que dice que se buscaba con el arte románico el crear un ambiente dentro de las iglesias, un ambiente místico. Yo creo que no, que es al revés, que es consecuencia de la falta de luminosidad que hay por la falta de ventanas o ventanas muy pequeñas. Los arcos de medio punto son otra característica. Y luego también las cabeceras de la iglesia. Las cabeceras de la iglesia todas son de unas, la mayoría, hay algunas excepciones, son de planta semicircular, cubiertas con una forma que luego veremos más adelante, que por dentro es un cuarto de esfera. Dicho de una manera más sencilla, un cuarto de cáscara de naranja. Estas son las características principales que vamos a ir viendo con esto. La piedra es el material básico, de estas construcciones. En el Pirineo, fíjense de la cantidad de piedra que hay. La piedra se utiliza desde los cimientos. ¿Cuánto nos gusta a nosotros, a los de la profesión? O nos gustaba, yo que estoy retirado, nos gustaba un buen suelo para poder cimentar muy bien y no tener que hacer cosas muy laboriosas, sino que aquello se mantuviera. Porque uno de los objetivos de este arte es la durabilidad. Bueno, pues la piedra se utiliza, y aquí hay una muestra, un fragmento de la Catedral de Jaca, donde vemos que los muros son de piedra, los arcos de los huecos son de piedra, las cubiertas son también de pizarra, los detalles que hay por aquí, las ménsulas para soportar los voladizos, son de piedra. Bien, pero yo también quisiera en esto hacer un recuerdo a lo que fueran esos maestros canteros, que eran los que debían saber seleccionar el tipo de piedra.
seleccionarlo en base a las posibilidades del transporte, porque estamos hablando, no piensen ustedes con la mentalidad de ahora o con la mentalidad de la época del gótico, piensen con qué manera tenían o podían el soportar y transportar los materiales. Los espacios de trabajo, la labra, hablaremos indistintamente de los sillarejos, hablaremos de la mampostería, los mampuestos, de los sillarejos y de los sillares, y la colocación en obra. Esto es un elemento de la Catedral de Jaca cuyo origen es puramente románico. Y me quiero parar en algo que normalmente no citan los que tratan del arte románico, y es el cierre de los huecos de las ventanas. Por aquella época ya existía el vidrio, a su manera o de alguna manera, pero ¿dónde estaba y dónde se encontraba? Entonces, ¿cómo cerraban aquellos huecos que era necesario para que los que estaban dentro no sufrieran las condiciones climatológicas adversas? Frío, agua, nieve y, ¿por qué no?, la entrada de animales, palomas, murciélagos, etc. ¿Qué se hacía? Pues con un material cuyo aspecto es mármol, pero no es mármol, es alabastro. Alabastro es una piedra de yeso o algez, no vamos a decir que es un sulfato, podemos decirlo que es un sulfato cálcico hidratado, y es una roca muy blanda. La dureza de las rocas se clasifica, lo mismo que los terremotos se clasifica en una escala, pues las rocas también se califican por la dureza en la escala de Mohs, siendo el talco la más blanda, el yeso la segunda y termina el 9 y 10 el corindón y diamante, que son las más duras. Por lo tanto, es un material que además permite labra, tanto que permite labra, les remito a ustedes, por ejemplo, el altar mayor de la Basílica del Pilar, pero no estoy hablando del altar de donde está la camarín de la Virgen. Estoy hablando el grande, el altar mayor, que además es policromado. Les voy a citar, una vez dimos aquí una charla, una conferencia sobre los amantes de Teruel. Bueno, pues la tumba de los amantes de Teruel está labrada en precisamente el alabastro. O sea, es un material que permite trabajarlo bien. Bueno, si no me corregís los ocenses, Huesca actualmente tiene 10 comarcas. Bueno, 10 comarcas, lo que podemos considerar ahora. En aras a resumir, yo he cogido 5 comarcas, algunos puntos de cada una de las comarcas. Alguno me dirá, y no has cogido la otra que es más importante. Yo he conocido las que más conozco y puedo defenderme, puedo hablar. La Jacetania por un lado, el Alto Gállego, Sobrarbe, Ribagorza y la Hoya de Huesca. Pero vean ustedes aquí que voy a empezar la charla esta, concretamente aragonesa, por la parte de esta línea de puntos roja, entrando por Somport hasta Jaca y continuando luego por San Juan de la Peña. Bien, vamos a empezar por aquí y vamos a ir viendo cosas. Solamente hay un par de edificios que los tocaré más en profundidad. Del resto, solamente cogeré algunas cosas que he considerado o que para mí más me han llamado la atención para que nos hagamos una idea global. Insisto que esta es un arte arquitectónico de la Iglesia. Bueno, esta es una iglesia que a mí me sorprendió muchísimo. Yo en los varios viajes no había visto, y un día buscando material para uno de los últimos viajes, pues había leído un artículo de Julio Caro Baroja, un historiador y antropólogo, sobrino del escritor Pío Baroja, que me hablaba de la iglesia de Santa María Iguacel. El artículo era de 1972 y venía un edificio totalmente en ruinas. Me gustó mucho, me impresionó. Íbamos mi mujer y yo solos. Esto sale partiendo de Castillo de Jaca. Hay un camino forestal de una decena de kilómetros aproximadamente. Y entonces, bueno, se puede hacer, los senderistas lo pueden hacer, es un camino precioso, sobre todo rodeado de arbolado, quedan restos de algunas construcciones pétreas metidas ahí entre el arbolado, el árbol entre las construcciones pétreas. Es una auténtica maravilla. Esa es la zona que se llama o que se conoce como la Garcipollera.
Bueno, pues cuando llegamos allí, ya hemos llegado a los... Si van en coche, por cierto, lleven buenos amortiguadores, se vayan un todoterreno, porque si no, yo les aseguro que los amortiguadores dicen ¡ay! Bien, llegué allí y yo no lo veía. Tuve que preguntar a unos extranjeros que había y me dijeron, está allí detrás de esos árboles, no se veía. Y me encontré con esta maravilla de iglesia románica pura. Lo que encontré no era ni mucho menos lo que había leído en el artículo de Julio Caro Baroja del año 1972. Bien, aquí quiero hacer un comentario. Bueno, soy un maniático de las libretas de viaje. Yo apunto todo, siempre hay una libreta y un bolígrafo, un lápiz y voy apuntando todo. Y unas veces hago un croquis, otras veces hago fotografías, además de las fotografías hago algunos croquis y este tengo aquí porque no pude entrar, estaba la iglesia cerrada y no pude entrar a verla. Las fotografías que tengo son esas fotografías de tipo familiar, que estamos algunos por allí y no era cosa de en una conferencia de este tipo ponerlas. Yo había encontrado un blog de un doctor en medicina, Antonio García Omedes, don Antonio García Omedes, que tiene un blog extraordinario, envidiable para estos que cada vez que tienen un blog quieren tener miles de visitas. Pues este señor no tiene miles de visitas, tiene docenas y cientos de miles de visitas. Es extraordinario. No lo conozco de nada, no me conoce de nada, pero le escribí, localicé su correo electrónico, le escribí y me autorizó a que utilizara las fotografías que creyera conveniente. Entonces, aparte de felicitarle por ese blog, que es para enseñar, y el que quiera, romanicoaragones.com, pueden buscar lo que ustedes quieran, pues yo quisiera agradecerle al señor García Omedes, que además de médico es académico de la historia, académico de Bellas Artes, yo quisiera agradecerle que a la Casa de Aragón, porque no es el que hablo, soy yo, pero lo que estamos haciendo en la Casa de Aragón, que nos autorizara al uso de las fotografías de una manera generosa. Bien, pues aquí tenemos en la parte de cabecera, tenemos un ábside, que, como digo, es de tipo, perdonen que mire, pero estoy controlando mucho el reloj para que no me pase. Estamos viendo que este es el elemento semicircular con este casquete esférico, una torre campanario y la puerta es una puerta hermosa que hay aquí con una serie de arcos forma abocinada, van de mayor a menor o de menor a mayor, como ustedes quieran, que están perfectamente labrados. Esto, según decía Julio Caro Baroja y según mantiene también, porque lo han leído y lo han interpretado, el románico aragonés, el señor García Omedes, pues dice que fue fundada, edificada y acabada en 1072, siglo XI, puro estancia del románico. Pero yo me planteo como técnico, en esas condiciones ambientales, con tanta temporada de lluvia, de nieve, de viento, pudieron terminar, extraer la piedra, colocarla y poner aquella piedra allí, una piedra muy tallada. ¿Cuánta gente tiene que intervenir? Me cabe duda, pero si lo dicen, me lo voy a creer. Reinaba entonces, después de Ramiro I, estaba Sancho Ramírez, el hijo. Bien, esto fue restaurado entre el 76 y el 82. Yo la vi después de la restauración. Aquí nos encontramos, y eso yo lo presencié allí cuando fuimos a visitarla, que había habido alguna construcción anexa. Aquí se puede ver, quedan todavía los restos, y encontrarán ustedes estos huecos que hay aquí. Estos huecos se llaman mechinales, que son unos huecos que se dejaban en las construcciones para colocar los elementos horizontales de los andamios y sobre ellos colocar las plataformas de trabajo. Yo que me he dedicado mucho a la seguridad del trabajo, me recuerda esto cuando en el decreto de 1997 decían que había que tener previsiones para futuros trabajos de mantenimiento, como era una modernidad. Pues mire usted, la modernidad ya eso lo utilizaban en el siglo XI. Operaciones para futuros elementos de mantenimiento. Allí dejaban aquello para que luego se pudieran colocar esos elementos de madera y poder colocar andamios en operaciones sucesivas de mantenimiento. Bien, no he conocido esto más que por fuera,
pero he indagado para ir insertando también algo más que arquitectura. Y esta es Santa María de Ugacel, una pequeña talla que no he logrado saber exactamente el tamaño, pero que me vuelvo a encontrar aquí una talla románica de estilo puro. Y este solamente lo localicé en el museo, fotografías en el Museo Diocesano de Jaca, porque esta talla es la misma, la talla central, lo que pasa que las otras son vistas desde el punto de la derecha o de la izquierda, pues está en el Museo Diocesano de Jaca. Y solamente se traslada una vez al año para una romería que hacen los vecinos de la comarca, que es una zona que ya que está prácticamente deshabitada, pero ya si no van ellos porque son muy mayores, estarán los hijos y los nietos los que van allí a esa romería en el mes de julio. Por cierto, también agradezco al Museo Diocesano de Jaca y a su directora, doña Belén Luque, que le pedí permiso para utilizar algunas imágenes y diciéndole para lo que era, pues no dudó en cedérnoslo. Por lo tanto, nuestro agradecimiento como Casa de Aragón y el mío personalmente. Es una imagen en posición sentada, sedente, como se dice en la historia del arte. Representa a la Virgen como Madre de Dios. Es una imagen que veremos que toda la imaginería y la pintura y luego la escultura en los capiteles de las iglesias, veremos cómo son muy estáticas, los ojos muy abiertos. Quizá esto tenga alguna influencia anteriormente bizantina. La figura tiene la ropa bastante entallada. A lo largo de toda la escultura y pintura se ve que el cuerpo humano está poco mostrado, la cara y las manos solamente. Colores muy vivos. Hay una teoría que a mí es la que me convence, que los colores vivos, los colores intensos, no los colores pastel, se utilizaban porque estas imágenes, lo mismo que las pinturas, estaban en lugares con poca luz y para que se vieran debían tener unos colores intensos. Jaca, qué maravilla, hemos dejado Castillo de Jaca. Me van a permitir que de una revista aragonesa, Aragón Turístico y Monumental, que va a cumplir 100 años de historia, ya es bastante, precisamente firmado un artículo a las portadas de la Catedral de Jaca, decía un artículo del señor García Mede, vuelvo a insistir, es tremendo lo que trabaja sobre el románico, decía que un catedrático de Harvard, que fue uno de los primeros estudiosos del estilo románico, de la escultura románica en 1924, decía: Jaca resultó ser uno de los paraísos terrenales que todavía conserva intacta la belleza que un Dios benevolente y una inspirada Edad Media le otorgaron. Por todas partes se encuentran tesoros de suma importancia, todavía sin publicar, esperando ser descubiertos. Efectivamente, han descubierto mucho, más debe quedar. Bueno, esto de la Catedral de San Pedro de Jaca, hay algunas discrepancias en algunos autores sobre el año de comienzo de la construcción. Lo que sí es cierto es que las diferencias que hay coinciden todas que se comenzó en la segunda parte del siglo XI. Luego ya, avanzado ya en principio del siglo XII, cuando con Alfonso I el batallador, ya hubo otras fases. Puro estilo románico desde el principio. Esto empieza cuando, bueno, se conquista esta zona, cuando Sancho Ramírez le concede fuero, cuando el papado designa que sea una sede episcopal, luego es un lugar importante, el lugar de confluencia de los peregrinos. Es un libro de historia del arte lo que nos encontramos ahí. Bien, es una basílica de 3 naves, era una basílica, lo es, pero al principio románica de 3 naves, con cabecera absidal. Y en esto a mí me viene al recuerdo, hay una expresión que en el mundo de la escritura antigua, cuando hoy tenemos papel para escribir y si no tenemos los ordenadores, hay muchas formas para poder escribir. Pero cuando el soporte para poder escribir era muy escaso, entonces lo que se hacía era, por algún medio, rascar lo que había escrito para escribir encima. Ese concepto se llama palimpsesto. Y yo creo que esto es un palimpsesto, porque aquí en algunos momentos derribaron algunas cosas, borraron algunas cosas, ampliaron otras, reformaron otras. Luego, aquí se han sucedido desde el siglo XI hasta el siglo XVII, XVIII, se han sucedido distintos estilos arquitectónicos.
No voy a hablar más de esto, pero voy a tocar algo que es importante y que ha transmitido por todas las rutas del románico, perdón, hasta Santiago. El taqueado jaqués, que son estas cintas de medio cilindros. Fíjense ustedes, piedra a piedra, tener que labrar eso y rascar aquello. Y lo mismo está en la parte superior de los arcos que en elementos para romper la monotonía del muro, con una buena fábrica de sillería, donde se aprovechaba todo, porque aquí vemos que las piedras tienen distintos tamaños. Allí no era cosa de despilfarrar y esta piedra ya no me encaja, se ha roto y la tiro. No, no, la aprovecho lo que pudiera y en cualquier sitio se notan elementos que han sido aprovechados. Un elemento románico puro. Vamos aquí, salimos un poco de la catedral de Jaca, pero no salimos de lo que es, vamos a ver de tiempo, sí, vamos bien. No vamos a salir de la zona y vamos a estar en el Museo Diocesano de Jaca. Esta es otra de las imágenes que he intentado y que pedí autorización para ello. La Epifanía y huida a Egipto. Fíjense ustedes que en este mural, que estaba en la iglesia, está en el ábside de Navasa, en una localidad junto a Jaca, entonces vemos ciertas cosas en la pintura. Las figuras están muy unidas. Nos encontramos a la Virgen María con el Niño Jesús, la adoración de los Reyes Magos, que estaban aquí, y luego la Virgen con el niño huyendo a Egipto. Bueno, he dicho los Reyes Magos, y aquí figuran con corona, pero esto viene en el Evangelio según San Mateo, en uno de los primeros pasajes, y no habla de los Reyes Magos, ni los Reyes de Oriente, habla de los sabios de Oriente. O sea, exactamente. Pero bueno, esta era una forma de enseñar historia sagrada a los fieles que no sabían escribir, que no sabrían leer. Vemos que en esta pintura los contornos están muy bien delimitados en negro. Llámese la corona, llámese los ropajes, llámense la corona de los reyes, llámense las patas del caballo, etcétera. Todo muy marcado. Volvemos a insistir en los colores vivos, los colores chocantes, para que se pudieran ver. Este es un ejemplo de la pintura y escultura que está íntimamente unida a la arquitectura. Estaba allí y menos mal, porque las condiciones ambientales, de humedad, etcétera, eso hablaremos al final, pues hacen una destrucción de la parte patrimonial pictórica. Otro elemento que tenemos clásico en el románico es el Pantocrator. El Pantocrator es la figura de Cristo triunfante con la mano derecha, no se ve, la imagen es así, pero es que son imágenes muy estropeadas y he traído lo natural. Pero está lo mismo en pintura que en escultura. Lo mismo está en las portadas que está en los ábsides. Y Cristo está con la mano derecha dando la bendición, con la mano izquierda tiene un libro, que pueden ser los evangelios, la Biblia, y está rodeado de una especie de almendra que en el arte, en la historia del arte, se llama la mandorla. Mandorla no es ni más ni menos que almendra en italiano. Bien, nos vamos a entretener un poquito más con una iglesia a la que yo le tengo mucho cariño. Es la única que he utilizado una fotografía mía con mis hijos de hace unos años, pero no la he utilizado ni más ni menos que para decir lo pequeña que es la iglesia. 3 personas, yo no soy alto, mis hijos eran pequeños y ahí se ve. Son 72 metros cuadrados, tengo entendido, yo no la he podido medir, 72 metros cuadrados de lo que es la iglesia. Este es el plano de planta que es, digamos, el oficial, donde la parte trasera, en los pies, está la puerta de la iglesia, mucho más sencilla que la de Santa María de Iguacel. Aquí vemos, aquí está, digamos, el ábside, que lo seguimos viendo, y en la parte interior estas bóvedas de arista con unos arcos fajones. Y al fondo está esta cúpula de un cuarto de esfera, un cuarto de cáscara de naranja. Puro estilo, que es del siglo XI, puro estilo románico lombardo. ¿Qué caracteriza? Pues miren ustedes, aquí hay una especie de arquitos pequeños, ciegos, y
Entre ellos, lo que figura son los contrafuertes que se ponían para evitar los empujes laterales de las bóvedas, para soportar. Fue restaurada en el 54-58. Fue declarada bien de interés cultural en 2004. Pero me encontré buscando un artículo de una profesora de la Universidad de Zaragoza, que eran las obras de restauración dirigidas por Chuecagoitia, Fernando Chuecagoitia, arquitecto madrileño. Bueno, vamos a ver y en esto no vamos a parar. Vienen ustedes, por un lado, aquí vemos que la iglesia está diáfana. Aquí vemos que la iglesia tenía unas construcciones anexas. Aquí vemos abajo que se estaban derribando estas construcciones y se estaba reconstruyendo lo que hay. Pero vemos que esta iglesia tenía 3 alturas en el año 54. Ahora, tras la restauración de Fernando Chueca, tiene una. Este artículo de esta señora, un excelente artículo de Ascensión Hernández Martínez, no la conozco, pero su artículo me parece francamente bueno. Hay unas precisiones sobre esta arquitectura y la restauración. Bien, y entonces lo que dice que esto lo que es una reinterpretación de este señor, me parece correcto. Hoy día, en la actualidad, tenemos otros sistemas que se están utilizando. Entonces, Chueca, además de arquitecto, era un buen historiador, fue académico, pero hoy día lo que existe es los trabajos, el arquitecto debe apoyarse en otras disciplinas. No en el trabajo, como se dice, multidisciplinar, muchas disciplinas trabajando cada una por su lado, sino interdisciplinar, trabajo de manera interconectada. Bien, hoy día lo que se hace es el trabajo de los arqueólogos, bien que he conocido esa parte gracias al profesor, mi compañero Miguel Ángel Tabales. Bueno, hoy día lo que se hace, los arqueólogos no solamente excavan y miran a ver lo que hay debajo del suelo. Los arqueólogos también trabajan en los muros, en las paredes, en las cubiertas. Van rascando y van encontrando. Y por si ellos no pueden datar bien los edificios, hay unas pruebas, voy a citar una que es la que más puedo conocer, que es la prueba del carbono 14, que a través del envejecimiento se puede conocer de los morteros, las piedras no, porque las piedras tienen milenios, pero los morteros sí se pueden analizar. Y las muestras que hacen falta no pueden ser muy exteriores porque pueden estar estropeadas, hay que sacarlas de la parte un poco más adentro, pero vale algo así como, no sé, como una lenteja. Y además no son pruebas caras. El otro día preguntaba por tarifas en la Universidad de Sevilla, de compañero de mi departamento, que es lo que cobra la universidad, y una prueba de este tipo pues no puede estar en 500 euros, que no estamos hablando de algo que si no hacen esa prueba, pues no puedes hacer la obra. Bien. Bueno, seguimos continuando y nos vamos a Santa Cruz de la Seró, pueblo pequeñito, encantador. Después de encontrarte a San Caprasio, te encuentras esta iglesia de Santa Cruz de la Serós, potente, impresionante. No queda todo, porque inicialmente fue un monasterio benedictino. Ojo, benedictino, estoy hablando que los que venían no solamente eran peregrinos hacia el Camino de Santiago, eran monjes que venían de la abadía de Cluny, que era aquella la orden que estaba. Benedictino. Pues siglo X, hay referencias arqueológicas que puede ser de aquella época. Pero adquiere esta iglesia el mayor esplendor cuando la hermana de Sancho Ramírez, doña Sancha, queda viuda porque su marido muere en una batalla y se mete en el convento, se mete aquí. Y entonces ella, la hermana del rey, el segundo rey de Aragón, es la que potencia mucho aquello. Fíjense ustedes, la torre campanario, más sólida, con pocas ventanas en la parte de abajo por aquello del concepto que tenía entonces, muros muy fuertes, muy pesados, pocos huecos, la ligereza arriba, que tienen que soportar menos. Y luego, pues podemos ver también una cosa que a mí me llamó mucho la atención, una fotografía muy antigua. Miren ustedes la pila del agua bendita. Está metida como en el pilar, basa, fuste y capitel, está soportando una viga. Tengo la impresión de que esto es más moderno, pero esto está a la entrada de la iglesia, esta pila del agua bendita. Está la fotografía en blanco y negro, una fotografía muy antigua, y la verdad es que es una peculiaridad. Y llegamos a lo suntuoso. Sigue por Santa Cruz de la Serós, coge una carretera
muy empinada, una carretera serpenteante, bien rodeada de vegetación. No esperas nadie y de repente te encuentras un edificio con una cueva gigantesca que ahí está datada del siglo X, un milenio largo soportando aquella cueva y aquello no se hunde. Vamos a ver, esto es, aparte de la parte histórica que puede ser, que es tumba de los primeros reyes de Aragón, Ramiro I, Sancho Ramírez, Pedro I, y algunos otros nobles, como de Aranda, pero aquí vemos, he traído un dibujo de la primera guía que he encontrado más antigua de San Juan de la Peña, que es del año 1956, de un tal Virgilio Valenzuela. El dibujo pone Paco Fueras. Yo no tengo confianza con una persona que no he conocido, pero es que así figura en el libro, como Paco Fueras. Aquí en el dibujo solamente firma como Fueras. Observen una cierta discrepancia. El edificio central es un edificio mucho más alto que este que hay aquí al lateral. Y aquí tenemos también esta parte que ahora vamos a ver, estas arquerías, que es una auténtica maravilla. El claustro del monasterio, algo muy clásico en el arte románico. Columnas sobre una base, sobre un apoyo, un podio. Las columnas románicas nunca van al suelo, se sostienen sobre ese podio. Columnas de 1, 2, en algunos sitios hay de 4 columnas, pero un solo capitel. Un capitel que va representando aspectos normalmente de historiografía sagrada. También hay de otras cosas, de personas, de animales, de cosas, elementos más desagradables. Este de aquí representa el sueño de San José, cuando según San Mateo le dice un ángel: despiértate, coge a tu mujer, coge a la mujer y al niño y llévatelos a Egipto porque Herodes quiere matarlos. Lo que tenemos aquí. Algo más de San Juan de la Peña, de puro estilo románico. Bajo la cueva nos encontramos aquí 3 pequeños altares. Los altares góticos es una tabla con una pata o 2 patas, nada más, limpios, exentos, con un casquete, un cuarto de esfera, un cuarto de media naranja, los pilares, y aquí vemos alguna restauración con ladrillo, eso sí, pintado para imitar lo que había. Elementos que puedes ir encontrando. La verdad es que todo lo que estoy diciendo, una cosa es contarlo y otra cosa, yo no quisiera transmitir solamente aspectos más o menos técnicos, aspectos más o menos artísticos. Yo quisiera transmitirles a ustedes la emoción que yo he sentido, no como profesional, sino como ciudadano, de ver aquella maravilla que tiene un milenio aproximadamente, 900.000 años. Esto es para verlo y disfrutarlo. Y además, les digo, yo tengo un concepto que yo no soy turista. Si voy de turista es cuando no conozco el idioma y tengo que ir a un país extranjero. A mí me gusta ser viajero, pararme, ver las cosas. Si está en un sitio no me importa verlas 2, 3, 4. Hay uno de los mejores ahora mismo profesionales que se dedica a la restauración del patrimonio, sevillano precisamente, compañero mío, que es José María Cabeza Méndez, un hombre muy laureado, ha tenido el Premio Nacional de Restauración el año 2014, este año el Andal de Edificación, y él me dijo una vez, precisamente en un congreso en Zaragoza, me dijo: los edificios hablan, hay que saber escucharlos, y para escucharlos te tienes que poner allí. Escucharlo no solamente hablar, es qué te transmiten, qué te manifiestan. Desde que me lo dijo ya hace unos años, fue el primer año después de mi jubilación, desde entonces siempre lo tengo en cuenta. Los edificios hablan, hay que saber escucharlos. Bueno, San Pedro de Siresa, no nos vamos a parar mucho. Este es un siglo, ya nos hemos salido del Camino de Santiago. Ahora ya, vamos de tiempo. Bien. Vamos un poquito cortos. Bien, nos hemos salido y vamos en la parte de la Jacetania, en el Valle de Hecho, junto a la selva de Oza, una maravilla. Encontramos este edificio que también ha sido muy transformado. Abadía primero, fue monasterio, en el siglo XIII fue muy transformado, fue sometido a profunda remodelación y es bien de interés histórico-cultural, histórico-artístico. Digo que esto es de los sitios que merecen la pena verlo, en el ambiente que hay, y aquí está, donde estamos, en la parte noroeste
de la provincia de Huesca. Podemos ver que la parte interior mantiene esas características generales. Bueno, vamos a tomar aire, vamos a salir un poco de contrastes. Aquí tengo una iglesia que está en pleno campo, a la intemperie, que está en un núcleo próximo a Jaca, que es del siglo XII, y otra que nos encuentro en el Run, en Benasque, que también del siglo XII. Fíjense, la una en espacio totalmente abierto y otra como cogida exactamente por la vegetación. Por cierto, de esta, lo que yo conocía era una iglesia que, bueno, está conservada aparentemente, pero los techos eran de fibrocemento, uralita. No sé cómo estarán ahora, entraba por el otro lado. Y esta campana, una campana muy pequeñita para un hueco tan grande. Posiblemente aquello en un momento dado fuera una torre de vigilancia y luego construyeran ahora la iglesia. Es una interpretación mía, no le hagan mucho caso. Y en esta otra lo que sí veo es una trabazón perfecta de un sillarejo muy irregular, pero con unas juntas importantes de mortero, porque el mortero no solamente pega los materiales, sino que en estos casos a la piedra sirve para asentarla, porque si no se asienta bien, pues luego vienen los problemas de fisuras y roturas. Con esto quiero ponerles aquí es que el arte románico no es solamente historia, no es solamente arquitectura, no es solamente escultura, también es ambiente, medio ambiente. ¿Y qué me dicen de esta? Otro de los libros que para mí es un libro de cabecera, que es El nacimiento del románico en Aragón, lo he puesto en la parte de abajo, de los señores Esteban Loriente, Galtier y García Guatas, y una veintena de personas más. Es un libro que es difícil de conseguir, yo lo he intentado, no lo tengo, pero tengo la fortuna que es un libro que está en el catálogo de la Universidad de Sevilla, en mi universidad, y de vez en cuando lo cojo. Tengo la fortuna que no lo piden mucho, luego lo puedo coger y cada vez que me lo dejan para una temporada. ¿Qué me dicen de esto? Monasterio de Obarra. Este monasterio que era pequeño, bañado, aquí ven la iglesia, por un lado ven aquí en la parte, la iglesia de Santa María, que es del primer tercio del siglo XI. Y luego más adelante hay una pequeña ermita también románica que es del siglo XII, la ermita de San Pablo. Todo lo que hay alrededor, al parecer, eran huertas para que se alimentaran. Este es el río Isábena, está bien dicho con acento, ¿no? Isábena, no Isabena, Isábena, que trae poca agua, pero me imagino que cuando venga el deshielo, el cauce cogerá mucha agua. De hecho, en una de las inundaciones riadas que hubo, en los años 60 destruyó el puente, y el puente que hay aquí lo único que le quedan son los estribos, unos elementos de arranque, porque es que prácticamente se lo llevó entero y está reconstruido a mitad de los años 60. Pero fíjense otra curiosidad que se da en las iglesias. Esta curiosidad es simplemente la luz, cómo entra y enfoca justamente por la mañana en el altar. Es una curiosidad, pero aquí yo el caso que recuerdo es quizá la iglesia que yo más he estudiado y que más conozco, es San Juan de Ortega en la provincia de Burgos, porque es donde está ese enterramiento del patrón de mi profesión. Y entonces hay dos momentos, 2 veces al año, en marzo y en septiembre, que un rayo de luz va avanzando y se proyecta en un capitel, siempre el mismo capitel. O sea que esto no es fruto de la casualidad, que los que diseñaban esto lo estudiaban bien. Ahora nos enteramos un poquito, vamos a bajar de la parte alta y nos vamos a la Hoya de Huesca, vamos a San Pedro el Viejo. Esto es según los estudios arqueológicos, hay una acumulación de estilos arquitectónicos. Bueno, aquí nos encontramos con un clásico claustro, vean ustedes este murete de apoyo de las columnas o podio con los capiteles tallados enseñando libros abiertos, libros dibujados que todo el mundo pudiera entrar, en este caso es con escultura, tallados. Estaba organizado en 3 naves con arcos fajones y bueno, es un monumento histórico nacional. Esto está tomado de una publicación de la propia parroquia de San Pedro el Viejo. Una de las cosas que no había tocado, que lo había tocado en Santa Cruz de la Serós, lo había podido tocar en la Catedral de Jaca, o lo toco aquí, es un elemento característico, es
el crismón o los crismones. Los crismones son unos elementos pétreos, esculpidos, que están colocados sobre los dinteles de las puertas, en este caso sobre la puerta principal de entrada. He puesto en pequeñito porque esta torre no es de esa época, es algo posterior, y sobre esta puesta está el crismón. ¿El crismón qué significa? El crismón lo que viene a significar es, representa a Cristo, el anagrama de Cristo. La P no es nuestra P del alfabeto latino, sino la Rho del alfabeto griego. Esta especie de X es la J del alfabeto griego. Y luego el alfa y omega, el principio y fin de todas las cosas. Este crismón que está rodeado y sujetado por unos ángeles. Este es el concepto primitivo. Luego más adelante hubo un concepto que era el concepto trinitario, que era el Padre con la P, la A que representaba al Hijo y esta doble X que representaba al Espíritu Santo. Son conceptos de interpretaciones, pero que en definitiva, desde el punto de vista artístico, lo que quiero decirles es que los crismones están representados en muchas de estas iglesias. Esta que he puesto ahí, que estaban en el campo también, lo tienen, más o menos pequeños, más o menos cuidados, más o menos estropeados, pero existen. Es un elemento característico. Y dentro de esta iglesia de San Pedro el Viejo, veo la capilla de San Bartolomé, porque es la del más puro estilo románico. Esta que fue sala capitular en su tiempo y que es panteón de dos hermanos aragoneses como Ramiro II el monje y Alfonso I el batallador, que están allí, aparte de otros, que estos son los más destacados. Es un ejemplo característico. Bóveda de cañón, arcos fajones a modo de un costillaje que soportaba aquello, los muros y bóvedas construidas con sillares y lo que sí dice que es la falta de luminosidad. Ahora me dirán, no tiene luminosidad, la luminosidad es ahora con sistemas modernos que hay de iluminación, pero entonces no lo había. Y dentro de esto el claustro de San Pedro el Viejo, un claustro que inicialmente era del siglo XII, pero que ha tenido varias modificaciones hasta el XIX. Esta es forma rectangular, las 4 galerías que bordean esto. Ya hemos visto antes otra fotografía interior del podio con los pequeños pilares y los capiteles, y aquí tenemos un capitel que representa otra cosa, el capitel que representa la Sagrada Cena. Cristo, 3 apóstoles por aquí, otros 2 aquí y otro que tiene la cabeza rota, 3 en el otro lado y otros que están en este otro sitio, los 12 apóstoles. Es una representación. De esto podía decir, pero me salía ya del tiempo. Podíamos hablar del cáliz que ahora está en Valencia y que ha estado en la parte, aquí ha estado en Jaca, ya está en San Juan de la Peña, pero ya no tenemos tiempo para ello. Y ahora sí quisiera hacer algo, porque estoy hablando, ya voy más al final, estoy hablando del patrimonio abandonado. Sí he dicho que cuando he citado a Santa María de Guacel, he dicho que había una asociación que es la que restauró. Pero es que aquí hay otra actividad, que los amigos del Sarrablo, que se dedican a ir intentando ellos con los vecinos y rescatar. Esta torre que ven aquí, esta iglesia de San Bartolomé del siglo XI, hasta hace no mucho tiempo no quedaba más que medianamente la torre y algún muro. La han rescatado, la han reconstruido. Esta fotografía es de ese libro que citaba antes. Y esta iglesia de San Andrés, que esta fue destruida, esta no fue destruida por el tiempo y el abandono, esta fue destruida en la parte de la guerra civil. Es que los edificios se arruinan, tienen buena cimentación y soportan, tienen buenos materiales, que la piedra, y lo soporta. A veces la piedra no está bien colocada porque no tenían buenos morteros de cal y se estropeaban. El abandono por la despoblación de la gente que se iban a otros lugares. En muchos sitios ha habido zonas donde han sido abandonadas por la construcción de pantanos. Otros, el envejecimiento de los pobladores, la humedad y, ¿por qué no?, el expolio.
Sería bueno que supiéramos cuántas cosas se han llevado, cuántas cosas han robado por ahí y que se las han llevado y que estarán en colecciones particulares. Por eso cuando digo que lo que está haciendo el Museo Diocesano de Jaca, bendito sea que están rescatando y encontrándonos y reservando lo que tienen. Pero bueno, estas iglesias antes, ahora mismo yo he intentado entrar a unas iglesias cuando hacía el Camino de Santiago, me las he encontrado cerradas, otras abiertas sin nadie, y cualquier desaprensivo se podía llevar algo. Cualquier desaprensivo se podía llevar algo. Luego, el trabajo del rescate del patrimonio es una cosa que tenemos que alabar. ¿Que se podía haber hecho antes? ¿Que se necesita mucho dinero? Sí. ¿Y a qué se le da prioridad? Cada uno tirará para lo suyo para darle prioridad a su tierra, a su pueblo, a su comarca o lo que sea. Bien, ya queda poco, ya iremos más acelerados, pero una parte es la arquitectura militar. La arquitectura militar, esta es la portada de ese libro que he dicho que es una maravilla. Fíjense ustedes, una iglesia de los santos Emeterio y Celedonio y una torre vigía. Desde luego, esto estaba en un acantilado sobre el río Cinca. La observación debía ser magnífica. Ahora, si a los que estaban ahí les ponía un asedio y les limitaba que pudiera entrarle comida y agua, pues la cosa iba a ser complicada, pero eran torres vigía. Aragón fue tierra en esa época, tierra de frontera, tierra de luchas entre cristianos y musulmanes. Era toma del territorio. Y eso lo que tenían que hacer era tener una serie de fortalezas, primero torres vigía y fortalezas donde defender los distintos territorios. Era necesario para la expansión. Loarre, qué maravilla. Es quizá uno de los castillos mejor conservados. A mí me gustan los castillos. Yo he visto unos pocos por ahí, por Centro Europa, y me gusta verlos, pero es uno de los mejor conservados. El castillo de Loarre, por ahí han pasado como gobernantes pues, de Sancho III el Mayor, Ramiro I, Sancho Ramírez, Pedro I, a lo largo de más o menos un siglo. Bueno, esto es un conjunto, perdón, o sea, muy sensible este ratón. Murallas, torres, torre del homenaje, capillas, iglesia. Vean ustedes aquí esta iglesia con el ábside románico. Y los torreones, estos torreones que no se colocaban a una distancia caprichosa, sino que la distancia estaba aproximadamente para que no hubiera puntos muertos en la defensa. A tiro de ballesta. La ballesta hasta donde llegaba de alcance medio y no más allá se tenía que colocar un torreón defensivo. La verdad es que esto ha tenido durante muchos siglos, fue la última restauración, creo que debió ser la última restauración importante, notable, fue hace aproximadamente un siglo, según tengo referencias, y ahora la han utilizado para muchas cosas, lo han utilizado como para rodar películas. Y sí quisiera decirles que, por si a alguien le gusta la lectura, hay una obra de un aragonés que es El Castillo, de Luis Fueco. Es un libro muy gordo, tiene 75, 76 capítulos, pero viene contando la historia de Aragón desde el principio, viene contando la parte de la construcción de una forma novelada, están los límites de lo que es la imaginación del escritor con la historia están borrosos. Eso es un arte para poderlo hacer. Merece la pena leerlo y es muy entretenido. Cuando yo lo compré para leerlo, y hace unos años, me parece que no sé, era la 10ª edición o la 12ª edición. Era muy importante. Bueno, este es uno de esos castillos. Luego hay otros, que aquí he puesto unos en la tira, Aínsa, Ayerbe, Voltaña. Bueno, pues el de Aínsa sí está muy transformado, pero existe. Pero los otros, Ayerbe, Voltaña, Falces, ya son más bien restos arqueológicos, no se han recuperado tanto, están más en el abandono. Y aquí he puesto dos, el de Monte Aragón, en Quicena, este de Monte Aragón, que está en la Hoya de Huesca, sirvió para ayudar en la toma de la ciudad de Huesca, y ahí precisamente en una de las batallas para la toma de Huesca murió Sancho Ramírez, fue herido por un disparo de ballesta, creo que estuvo ahí enterrado y luego el cuerpo lo llevaron a San Juan. Bien, y otro, este está en restauración
y este otro, el castillo de Alquézar, que primero fue musulmán, ya lo conquistó el mismo rey que estamos hablando, Sancho Ramírez, y lo convirtió también en capilla real, con unos muros almenados. Estaban situados en lugares estratégicos. Bueno, yo simplemente, porque no me voy a parar en la bibliografía, pero lo voy a dejar aquí grabada para que si alguien lo quiere ver a posteriori, los libros o los documentos que he utilizado. Pues nada, muchas gracias. Perdón si me he pasado un poquito del tiempo previsto. Me he pasado bien, pero lo siento, es que no podía acelerar más o no quería correr más. Muchas gracias por la atención. Si hay alguna pregunta, José María, ¿hay alguna pregunta que nos hacen por ahí? ¿No hay ninguna pregunta por fuera? Pues mientras tanto, ¿hay alguno que quiera hacer una pregunta mientras José María nos dice si alguien nos lanza alguna pregunta? Bueno, pues espero no haberles hartado, no haberles aburrido. Don Francisco, adelante. Muchas gracias por la preciosa conferencia que nos ha dado y que a mí me ha hecho recordar también mis pocos viajes, porque seguramente no tenía dinero para hacer más de hace muchos años. Recordar a Toulouse, recordar lo de San Juan, pero con una curiosidad seguramente humorística, no has citado la catedral de Huesca, no has citado el metro que hay grabado allí en la puerta. No, y lo leí precisamente en uno de los artículos que hay allí, pero como hay algunas cosas que no creo que pertenecen a la época del románico, pues me he salido. Lo mismo que no he citado, por ejemplo, esa torre de entrada, porque es posterior. Entonces me he salido y me he ido limitando a lo que era el románico 11-12. Quizá lo más lejos que me he pasado un poco ha sido que era de 1200 la pintura esa del Museo Diocesano de Jaca, en la que se ve allí la Anunciación, la Epifanía y la huida a Egipto. Es la más lejana que he tocado, que es de 1200, esta fecha de 1200. El resto, por cuestiones de tiempo, me he salido. Es cierto que podía haber tocado algunos más, pero si yo no conocía bien o no había estado o no había catado aquello, me parece que no era muy honesto hablar de lo que no conocía. Y quiero decir que me falta más por conocer que lo que conozco, porque esta mañana me hacía una socia, me preguntaba cuántas iglesias hay, cuántas ermitas, ni se sabe, porque muchas de ellas están en pura ruina, pero han sido. Algunas de las que he citado casi al final, pues eran algunas de las que hace poco, 20 años estaban en ruinas y ahora pues las han vuelto a reconstruir, lo cual es muy de agradecer. En fin, pues nada, muchas gracias por su atención, espero que la hayan podido ver por allí.